Israel y el grupo terrorista Hamas llegan a un acuerdo de tregua para detener los combates en Gaza y liberar gradualmente a los rehenes y prisioneros palestinos. Hasta ahora, algunas instituciones no han cumplido con la sentencia de la jueza Nubia Vera, que dispuso restituir en su cargo a la vicepresidenta Verónica Abad. Hoy también termina el plazo para que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se disculpe en cadena de radio y televisión. 16.000 carros incautados en operativos serán chatarrizados por la policía, que habilitó un enlace para que los usuarios puedan verificar si el suyo consta en la lista. Registro Civil trabajará en jornadas extraordinarias 4 sábados y un domingo para atender la demanda de cédulas por las elecciones del 9 de febrero. Los 6 jóvenes que fueron secuestrados el domingo en un balneario de Manabí fueron llevados hasta el recinto Sabana Grande en Progreso, de donde 5 escaparon en medio de disparos de sus raptores. El Ministerio de Educación define un acuerdo para regular el uso de celulares en planteles educativos que se aplicará desde mayo en la región Costa y Galápagos y desde septiembre en la Sierra y Amazonía. Y el suspendido presidente de Corea del Sur es llevado a prisión porque hace un mes intentó imponer la ley marcial contra sus opositores. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Iniciamos con la información este 15 de enero del 2025 con un caso que continúa causando polémica y está envuelta la vicepresidenta Verónica Abad. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. En una de esas causas, hoy vence el plazo para que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se disculpe en cadena de radio y televisión. Elecciones 2025. La defensa de Verónica Abad activará el proceso de incumplimiento de la sentencia de la jueza Nubia Vera, que ordenó su reintegración inmediata a la vicepresidencia con todas sus facultades. Otro punto del fallo vence hoy las disculpas públicas de la ministra de Trabajo en un mensaje a la Nación televisado que debe emitirse en cadena nacional. Informa Jacqueline Rodas. La tarde del viernes, la jueza Nubia Vera notificó por escrito, en 200 páginas, su sentencia aceptando la acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad. En el punto central, detalla, se dispone la inmediata reintegración de María Verónica Abad Rojas en su calidad de vicepresidenta de la República, con todas las facultades y prerrogativas que la Constitución le confiere para el ejercicio pleno de sus funciones. La jueza encarga el cumplimiento de este punto al presidente de la República, Daniel Noboa, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al de la Policía, a la presidenta de la Asamblea, al Contralor, al presidente del Consejo de Participación y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El abogado de Abad dice que ese punto de la sentencia ya se incumplió y que este jueves acudirá a la jueza Vera para que inicie el proceso. Tendremos que pedirle a la misma autoridad, tendrá que ordenar medidas coercitivas. Si es que esto persiste, puede escalar a la Corte Constitucional a través de una acción de incumplimiento, podría provocar inclusive la destitución del cargo de todo servidor público que provoque el incumplimiento de la sentencia constitucional. La defensa de la vicepresidenta esperará hasta mañana para activar el proceso de incumplimiento, porque hoy vence el plazo dado por la jueza para que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, cumpla con otro punto del fallo, las disculpas públicas en un mensaje a la nación emitido en cadena nacional de radio y televisión. Está pendiente, igualmente, la colocación de una placa en la entrada del ministerio con una frase sobre el respeto de los servidores públicos a la Constitución y a los tratados internacionales. La ministra Núñez apeló la sentencia, pero ese recurso no detiene su cumplimiento. Ante la ausencia de propuestas disruptivas en esta campaña presidencial, los aspirantes a llegar a Carondelet tratan de diferenciarse por las formas, y allí tampoco es que se evidencien ejercicios de originalidad. Vamos a revisar algunos de esos intentos por destacar. En la carrera por diferenciarse uno de otro en el pelotón de aspirantes a la presidencia, se echa mano a distintos elementos buscando que sea ello lo que los lleve a destacarse, lo que logre lo que no han podido las propuestas.
Quienes se embarcaron en esa dinámica, sin embargo, tampoco es que han hecho grandes esfuerzos para lograr la distinción. Por ello, quizás la precariedad de los resultados. La imitación ha sido una de las herramientas. El candidato Enrique Gómez, de Suma, incorporó a su campaña una gorra roja, roja como la que usó Donald Trump, roja y con una frase similar pero más criolla: Make Ecuador arrecho again. Francesco Tabaqui, del movimiento Creo, se va más atrás en las referencias. Pone un escritorio en la media calle y allí dialoga con la gente, escucha sus pedidos. Hace 29 años, el entonces ministro de Gobierno Frank Vargas Pasos, del gobierno de Abdalá Bucaram, hacía lo mismo y despachaba desde las aceras. Que los políticos intenten diferenciarse por el vestuario no es una cosa nueva. Ejemplos abundan. Y a ellos se suma el candidato del Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, Víctor Arauz, general de la policía en servicio pasivo, quien no le huye al verde olivo, característico de la institución de la que formó parte por décadas. Lo mismo en casaca, lo mismo en camiseta. Como todo comunica, Juan Iván Cueva, del Movimiento Amigo, hace sus recorridos de campaña en una furgoneta con los colores de su partido. Tiene nombre, la llama La Cuevaneta, y aunque es de modelo antiguo, con más fe que certezas, espera que lo lleve lejos. Carlos Rabascal, quien hoy está en la contienda por la izquierda democrática, no solo ha contado detalles de su discapacidad, sino que, a estas alturas, ella es un elemento de campaña. Su compañera de fórmula afirma ser ella el titanio de su pierna, mientras en el discurso se convoca a la ciudadanía a unirse a la pata de Rabascal. En esa idea de ser distinto, Luis Felipe Tillería, candidato presidencial por Avanza, ha decidido destacarse por vestir casi siempre lo mismo, sin que importe demasiado si está en costa, sierra u oriente. Traje oscuro de 3 piezas, 4 si se cuenta el chaleco antibalas, a veces casco, y súmenle la corbata amarilla. En Henry Cucalón destaca que en sus apariciones públicas es una constante que lo acompañe su compañera de fórmula Carla Larrea, que si el trabajo no se divide en la campaña será conjunto de llegar al poder, parecería ser el mensaje. Y así es como le van hablando al electorado los candidatos, tratando de solventar con las formas lo que las propuestas no han podido. Si eso resulta, si eso funciona, si eso cautiva, si eso convence, eso ya es otra historia. La Policía Nacional anunció la chatarrización de 16.000 vehículos que están en los patios de retención de 17 provincias. En el código QR que aparece en su pantalla, usted podrá encontrar el listado completo de los vehículos a chatarrizar este 2025 para que, de ser el caso, alguna víctima lo identifique y detenga el proceso de destrucción, como lo informa Fabiola Santana. 16.300 vehículos que fueron incautados por estar involucrados en algún evento delictivo serán chatarrizados por la policía. 2.765 son carros y cerca de 13.500 son motocicletas. Todos están en los patios de retención vehicular de 17 provincias: Pichincha, Guayas, Azuay, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo, entre ellas. Antes de iniciar el proceso, la lista de vehículos será publicada en la página web y redes sociales de la Policía Nacional para que los automotores sean identificados por víctimas de robo u otros delitos y puedan detener el trámite de destrucción. Por ahora, la lista fue difundida a los medios de comunicación y desde hoy este proceso de verificación durará 15 días. La ciudadanía debe presentar algún documento que identifique su propiedad, su pertenencia, en la fiscalía en donde se encuentra la causa pendiente de este vehículo. Los vehículos a chatarrizar ya superaron los procesos judiciales y aunque según el jefe de la unidad de acopio de la policía no deben superar el año en los patios, los de este proceso están desde el 31 de diciembre de 2022. El fin de la chatarrización es evitar el hacinamiento en los centros de retención vehicular. 18 allanamientos se ejecutaron en un operativo policial y militar en 5 sectores peligrosos de Durán, Guayas, tras la sospecha para buscar cabecillas de bandas criminales. 2 casas de madera y caña eran utilizadas para secuestros, según los uniformados. En una vivienda más se halló un altar dedicado a la Santa Muerte. 9 personas fueron detenidas durante la intervención, son investigadas por microtráfico, porte ilegal de armas y asociación ilícita. 135 motos fueron retenidas por no contar con la documentación.
El Cantón Durán cerró el 2024 con una tasa de 145 asesinatos por cada 100.000 habitantes, superando el nivel de peligrosidad de las ciudades más violentas de América. Un equipo de inteligencia de la policía identificó las zonas donde existe la presencia de 3 organizaciones criminales. Melín Ochoa con la información. En Durán, provincia del Guayas, los agentes de inteligencia e investigación de la policía han dividido el cantón en 6 sectores donde existe la presencia de 3 organizaciones criminales, que son los Chone Killers, marcados con naranja, los Latin Kings con verde y los Águilas con celeste. La zona de Abel Gilbert está dividida. A la derecha se encuentran los Latin Kings y a la izquierda los Chone Killers. En el centro de la ciudad está el Cerro Las Cabras, dominado por los Águilas, junto a los Latin Kings y rodeado por los Chone Killers. Otros sectores son el área de la Liga Deportiva y Arbolito. En ambos hay presencia solo de los Chone Killers. Junto a este sitio está la zona del Divino Niño, en un 70% dominado por los Chone Killers y un 30% por los Latin Kings. Y finalmente, en el sector del Recreo hay más presencia de Latin Kings, dividido por un pequeño sector de los Chone Killers. Según el comandante de Durán, la disputa es para tener el control de todo el territorio, en donde se concentran los delitos de narcotráfico, extorsiones, secuestros y se crean grupos de sicarios. En el 2024 en Durán los crímenes por cada 100.000 habitantes superaron las cifras de las ciudades más violentas. Este año cerramos con una tasa de 145 en tasa. La ciudad más violenta del mundo tiene 140, que es una ciudad mexicana. Eso es el fruto de estas 2 organizaciones que tuvieron una campaña de matanza. Un informe de inteligencia de la policía ha identificado a los cabecillas de estas organizaciones. En el caso de Chone Killers están alias Negro Tulio, detenido, Bob Marley y Burrito. Los Latin Kings responden a alias El Diablo y los Águilas a alias El Llorón. Saben a qué organización pertenecen por los tatuajes. A los Latin King, cuando vemos coronas en sus manos, coronas en su cuerpo, cuando son nietas, cuando vemos tatuajes de Ben 10, e inclusive cierta señalética que hace alusión a la cantidad de muertes violentas que estas personas tienen ya como sicarios profesionales. En lo que va de enero, se reportan 22 asesinatos en Durán, de los cuales 12 ocurrieron este fin de semana. Israel y el grupo Hamás aceptaron las condiciones para un alto al fuego que permita la salida de rehenes que siguen cautivos en una primera etapa y serán liberadas 33 personas. Se espera que este acuerdo permita a civiles palestinos ingresar al norte de la Franja de Gaza. Luego de meses de negociaciones, este mediodía se anunció que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo para un alto al fuego. Se aplicará por etapas y permitirá la liberación gradual de rehenes a cambio de la excarcelación de palestinos que están detenidos en prisiones israelíes, así como un cese de hostilidades por al menos 6 semanas y la entrada de 600 camiones por día con ayuda humanitaria para la población civil en la Franja de Gaza. El primer paso será el retorno de al menos 33 israelíes que han estado en condiciones de rehenes desde el 7 de octubre de 2023. Otros han muerto y sus cuerpos siguen retenidos en Gaza. El acuerdo se da con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, que está en pleno proceso de transición política. El presidente Joe Biden ha defendido la propuesta que hizo para un alto al fuego y que ha sido discutida por las partes en conversaciones en Doha. Y hace pocos momentos el presidente electo Donald Trump adelantó que el acuerdo era una realidad. Aún deben revelarse los plazos en los que se va a implementar cada punto y aunque se sabe que se permitirá a los civiles palestinos regresar a ciudades en el norte de la Franja de Gaza, Hamás les ha enviado un mensaje diciéndoles que no lo hagan todavía. Sobre este acuerdo, funcionarios del gobierno de Israel no se han pronunciado aún. En medio de un clima de inestabilidad política en Corea del Sur, el suspendido presidente Yoon Suk-yeol fue arrestado esta mañana. Se había atrincherado en la residencia oficial desde hace 43 días cuando emitió un decreto estableciendo la ley marcial. Ahora está procesado por insurrección y abuso de poderes, cargos que se castigan con pena perpetua e incluso pena de muerte. Pero su futuro depende realmente de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Más de 1000 policías participaron en esta operación para detener al suspendido presidente de Corea del Sur. Tuvieron que superar barricadas alrededor de su residencia, trepar por vehículos que bloqueaban el acceso y enfrentar a la guardia privada mientras se desarrollaban manifestaciones, tanto de apoyo como de repudio, durante 6 horas de tensión alrededor de la vivienda. Finalmente se lo llevaron. Yoon Suk-yeol es investigado por haber intentado imponer la ley marcial el 3 de diciembre para combatir a facciones opositoras que, según él, le fallaron al Estado y se habían puesto del lado de Corea del Norte. Yoon Suk-yeol, anticomunista radical, fue separado del cargo y, a pesar de haberse disculpado, el Congreso de mayoría opositora lo despojó de sus funciones y ahora espera un juicio. Desde entonces, el país no logra superar la crisis política y la presidencia está encargada al primer ministro. En un video grabado en los minutos previos a su detención, dijo que la investigación en su contra es ilegítima, que el país se encuentra en un colapso absoluto y que se entrega para evitar un derramamiento de sangre. Ahora la Oficina de Investigación Anticorrupción deberá formalizar la acusación dentro de las próximas 48 horas para mantenerlo detenido y enjuiciarlo por cargos de insurrección y abuso de poderes que se castigan con cadena perpetua e incluso pena de muerte. Pero la decisión legislativa de suspenderlo con fines de destitución aún debe ser confirmada por la Corte Constitucional. Vamos a la pausa y al regresar el Registro Civil tendrá jornadas extraordinarias por 4 sábados y un domingo para atender la demanda de cédulas por las elecciones del 9 de febrero. El Registro Civil trabajará en jornadas extraordinarias, 4 sábados y un domingo, para atender la demanda de cédulas por las elecciones del 9 de febrero. A escala nacional, 39 agencias serán parte de este plan operativo. Lo informa Adriana Bermeo. Sillas ocupadas, los 15 módulos para cédulas con cupos repartidos y 2 funcionarias agilizando la atención. Por favor, CB104. Esta mañana la sala de espera de la agencia matriz del Registro Civil en Quito luce llena, con ciudadanos que no esperaron el último momento antes de las elecciones para sacar su cédula de identidad. La afluencia es ligeramente mayor a un día habitual y el tiempo de espera oscila entre 40 minutos y 1 hora, pero para quienes no puedan ir en la semana, el Registro Civil implementó 5 jornadas extraordinarias de cedulación en 39 agencias. Los sábados 18 y 25 de enero y 1 de febrero de 8 a 14 horas, el sábado 8 de febrero de 8 a 17 horas y el domingo 9 de febrero, día de las elecciones, de 8 a 14 horas. El turno se consigue en el sitio web virtual.registrocivil.gov.es. Los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad no deben tomar turno, pueden acudir directamente. Solo esos grupos prioritarios realizan el pago del trámite en el Registro Civil. El costo es de $5 la primera vez y $16 la renovación. Para las personas con discapacidad igual o superior a 30%, la cédula es gratuita. Los ciudadanos, en general, podrán pagar en línea en la página web del Registro Civil y aplicaciones bancarias, y en efectivo en 2 bancos en los puntos de la red activa, Servipagos y Mi Vecino. Se me perdió la cédula como hace un mes. Yo saqué el día de ayer el turno. Súper ágil todo. Vengo desde el sur, me he mandado al turno acá al norte y la verdad sí me ha complicado bastante. Tras cumplir con el proceso y verificar los datos, en menos de 15 minutos los usuarios reciben la cédula con la que podrán votar el próximo 9 de febrero. Al menos hasta mediados de febrero, la gasolina extra no tendrá subsidios. Ese combustible se vende a precios internacionales desde este mes. La carga de subsidios a los combustibles se redujo a menos de la mitad el año pasado. Francisco Garcés tiene la información. Desde el 12 de este mes, la gasolina extra se vende a precios internacionales y así será al menos hasta el 11 de febrero. Y mientras así se mantenga, no será subsidiada. Esto sucede debido a que el gobierno impuso franjas de precios desde el 26 de junio pasado. El galón de las gasolinas Extra y Ecopaís se vende a $2.71, 1 centavo más que en diciembre. Solo la gasolina Ecopaís, que tiene un componente de etanol, sigue teniendo un subsidio de medio centavo por galón.
El año pasado el gobierno estimó que el subsidio a los combustibles sumaba $3.000 millones. De ellos, 630 millones eran para las gasolinas. Hasta octubre se invirtieron $208 millones, es decir, un tercio de lo proyectado para todo el año. Si la tendencia se mantiene hasta finales del año, el gobierno habrá ahorrado por este rubro alrededor de $400 millones. El sistema de bandas de precios permite que mensualmente las gasolinas Extra y Ecopaís suban hasta el 5%. Y que si los precios internacionales bajan, la reducción en el país sea de hasta el 10%. De los 3.000 millones destinados a subsidios, 2.200 son para el diésel y el gas de uso doméstico. En el mercado internacional, un tanque de gas de 15 kilos cuesta alrededor de $12. Y en el Ecuador, su precio está congelado en $1.65. La diferencia la subsidia el Estado. El diésel, en cambio, tiene un precio internacional de $2.76 por cada galón. Y en el país se vende en $1.80. El Ministerio de Educación emitirá un acuerdo para regular el uso de los celulares en los planteles del país. Actualmente la normativa no especifica la prohibición de su ingreso a las aulas y tampoco el uso adecuado de estos aparatos. El Ministerio de Educación tiene definido el nuevo acuerdo para regular el uso de celulares en planteles educativos. Se aplicará desde mayo en la región Costa y Galápagos y desde septiembre en la región Sierra y Amazonía. El tema está en análisis desde agosto de 2024. Educación básica y educación media, pues no estaría permitido el uso de celular bajo ningún concepto y posiblemente ya en bachillerato solamente para utilización de investigación, de recabar data en ciertos momentos determinados con fines pedagógicos. En la actualidad rige un acuerdo ministerial firmado en abril de 2014 que establece que cada institución puede autorizar el uso de celulares conforme al aporte que brinde a las actividades académicas. Sí se lo permite en recreo y en lunch. Y también, por ejemplo, a la salida, una llamada a un papá, porque papá, no me voy en el expreso. El último informe de la UNESCO en 2023 determina una relación negativa entre el uso excesivo de las tecnologías y el rendimiento de los estudiantes. La organización hizo un llamado a todos los países a elaborar estrategias para que no se reemplace la enseñanza presencial con el uso de nuevos dispositivos electrónicos. En tanto, un estudio de UNICEF señala que el uso excesivo de celulares provoca en los menores depresión, obesidad, ansiedad, trastornos del sueño, menor actividad física y dependencia al uso de pantallas. En el mundo, Brasil se convirtió en el más reciente en aprobar una ley que prohíbe el uso de celulares en establecimientos educativos particulares y públicos, excepto con fines académicos y en casos de emergencia. La medida rige en Francia, España, Nueva Zelanda, Países Bajos y Los Ángeles, en Estados Unidos. Tras la fuerte lluvia que cayó anoche en Loja, se originó un deslave en el sector El Salado de la vía Quilanga-Gonzanamá. Al menos 20 metros de la carretera quedaron afectados. Esta mañana, 2 retroexcavadoras y volquetas se trasladaron al sitio para retirar los escombros. Al momento, la vía alterna es la Río Pindo, Cariamanga-Gonzanamá. Mientras que en el cantón Catamayo, las lluvias también provocaron el desbordamiento de una quebrada. La fuerza del agua arrastró palos y piedras afectando al sector 15 de noviembre. Al volver en Manabí, un paseo a la playa de 6 amigos terminó en secuestro. 5 de ellos lograron escapar mientras se busca una... Cinco jóvenes fueron rescatados tras haber sido secuestrados en Manabí. Sus captores los llevaron a una zona rural de General Villamil Playas, donde permanecieron en cautiverio y fueron atacados a tiros cuando escaparon. La policía busca ahora una sexta víctima, una joven de 18 años que estaba con ellos y que lleva ya 3 días desaparecida.
Un paseo entre 6 jóvenes amigos en una playa de Manta se convirtió en una pesadilla cuando fueron secuestrados. Ocurrió la noche del domingo. Ahí 4 hombres encapuchados los interceptaron a bordo de una camioneta de vidrios polarizados. Prácticamente les cerraron el paso, les interceptaron, los subieron a la camioneta, los maniataron, los taparon sus ojos y los llevaron con rumbo a ellos desconocido. Los jóvenes fueron trasladados a una choza en un sitio aislado del sector Sabana Grande en General Villamil Playas. Ahí permanecieron cautivos durante más de 24 horas. Según el relato de las víctimas, el lugar era de difícil acceso. Supieron manifestar es que lograron zafarse de sus ataduras y elaboraron un plan improvisado para poder salir corriendo y se dispersaron el momento que pudieron escapar de esta choza. Se ejecutó este operativo con personal de las unidades especiales, GIRGOE. Se ingresó al sitio, pero al ser un sitio bastante inhóspito, con bastante vegetación, no se logró ubicar la choza. Pero en medio de la huida, los secuestradores dispararon contra ellos para evitar que escaparan. Tras la balacera, la policía encontró a 4 de los jóvenes quienes recibieron atención médica. Estaban fuera de peligro, efectivamente, las heridas no comprometieron ningún tipo de órgano vital. Un quinto integrante fue localizado horas después ileso en la terminal terrestre de Santa Elena, donde llegó por sus propios medios. Tomamos contacto con su señora madre y se logró ya ponerle a buen recaudo. Pero este caso aún no termina, porque una joven de 18 años, la única mujer del grupo, sigue desaparecida. Por eso las unidades policiales trabajan en su búsqueda, mientras investigan los motivos detrás del secuestro, que apunta a ser de carácter extorsivo. Esta mañana comenzó la audiencia de confirmación de Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos para el gobierno de Donald Trump desde el 20 de enero. Rubio comparece ante miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde tanto republicanos como demócratas lo interrogan sobre su visión en temas de política internacional, las relaciones con China, terrorismo, migración, narcotráfico y otros asuntos. Marco Rubio, de 53 años, hijo de padres cubanos, va camino a convertirse en el primer jefe de la diplomacia estadounidense de ascendencia hispana. La empresa china ByteDance, dueña de TikTok, tiene hasta el domingo para vender su plataforma a una compañía de Estados Unidos por orden de la Corte Suprema. De no ser así, millones de personas se quedarían sin la aplicación en ese país. En solo 4 días, TikTok será vetada en Estados Unidos. La Corte Suprema falló a favor de prohibir la popular aplicación de videos de la empresa ByteDance a partir del 19 de enero por sus vínculos con China, pues la administración de Joe Biden considera que es una amenaza para la seguridad nacional. Aunque TikTok es una plataforma de entretenimiento, los datos recopilados de sus usuarios podrían ser valiosos para el gobierno chino en términos de monitoreo, espionaje o influencia. ¿Pero qué implica este veto? Primero, que las tiendas de aplicaciones deben cortar el acceso a TikTok a riesgo de enfrentar multas de hasta $8.500 millones. Los nuevos usuarios no podrán descargarla en sus celulares, mientras que los más de 170 millones de usuarios que ya tenían la aplicación podrán seguir usándola hasta quedar inhabilitados, ya que no tendrán acceso a actualizaciones. Esto afectará a influencers y creadores de contenido que obtienen ingresos o venden a través de TikTok. ByteDance podría evitar la prohibición si vende sus operaciones, avaluadas en $50.000 millones a una compañía estadounidense. Se especuló con una posible compra por parte del magnate de la tecnología Elon Musk, pero los voceros de ByteDance dijeron que es solo una ficción. Ante el anuncio, nuevos usuarios han dado prioridad a otra aplicación china, RedNote, o publican videos cortos de YouTube y Reels de Instagram. De por medio están las complejas relaciones entre China y Estados Unidos, y el presidente electo Donald Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero, ha enviado una carta a la Corte Suprema solicitando que retrase el veto y hará lo posible para que TikTok siga funcionando en el país. Un nuevo incendio afecta a California en los Estados Unidos, sumándose a la tragedia de los siniestros en Los Ángeles, que ha provocado la muerte de 25 personas y la desaparición de otras 13. Las alertas se mantienen por el aumento de los vientos en esa región. Las autoridades del condado de Los Ángeles aseguran que el incendio Eaton es el más devastador en la historia del sur de California, seguido por el de Palisades. Ambos han quemado 16.000 hectáreas y más de 12.000 estructuras.
Los investigadores están tratando de descubrir cómo iniciaron y cómo se volvieron tan destructivos. Mientras tanto, otro incendio forestal inició en el vecino condado de Ventura. Los bomberos han logrado detener su avance. Pero las alertas se mantienen hoy por vientos de 80 y 100 kilómetros por hora en la región. Esto no solo alienta las llamas, sino que imposibilita la lucha desde el aire, pues con estas condiciones no es seguro volar los aviones cisterna ni los helicópteros. Los voraces incendios han cobrado la vida de 25 personas y 13 siguen desaparecidas. Miles de residentes que han perdido todo se acercan a centros de ayuda y refugios, buscan lo esencial, esperan saber cuándo podrán regresar a ver lo que queda de sus hogares. La densa niebla en el aeropuerto de Nueva Delhi, en India, provocó el retraso de 168 vuelos. Esto ocurre por la poca visibilidad en la capital de ese país, según el portal Flight Radar 24, que monitorea en directo el tráfico aéreo en todo el mundo. En la jornada del martes, Flight Radar registró retrasos en 420 vuelos y 6 cancelaciones, también por la mala calidad del aire que reduce la visibilidad. Elecciones 2025. La campaña se lleva a cabo también en Arena Digital. Aquí un vistazo a las estrategias que los candidatos manejan en sus redes sociales. Juan Iván Cueva es de los que piensa que como la campaña también se realiza en redes, hay que cubrirlas todas. Abrió su cuenta de OnlyFans desde el inicio de la campaña. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Iván. No solo eso, sino que también utiliza las herramientas que proporciona el mundo digital. Por ejemplo, la inteligencia artificial. ¡Muere que nos cogen! Así es. Si no manejas la inteligencia artificial... Carlos Rabascal usa otro método para hablar de inteligencia artificial. O emprender. Vamos a impulsar... En sus redes se le da protagonismo al hecho de que nació sin una pierna. A la pata de Rabascal. Y a la resiliencia que debido a eso ha cultivado. Tal vez es esa la razón por la que no solo hace promesas de campaña, sino que también da consejos. Si la carga es tan pesada, pide ayuda. Vota todos ahí. En esta arena de las redes sociales no hacen falta los videos largos ni producidos para llamar la atención, y los candidatos lo saben. Acá empatado. A veces hace falta apenas una pose distinta sugiriendo por qué lista votar. O un guiño rápido para mostrar que en realidad Carondelet no está tan lejos. Ya falta poco. Incluso un bailecito de solo 6 segundos sirve para la campaña. Palabra de general. Lo importante es hacerse notar. Esos mensajes de cambio, esa fuerza, esa energía. Los candidatos presidenciales continúan recorriendo mercados, reuniéndose con jóvenes universitarios y otros gremios de profesionales para convencerlos de que voten por su proyecto político. Diego Cuenca describe las actividades de campaña. Henry Kronfle, candidato presidencial del Partido Social Cristiano, llegó a Quito para participar en un conversatorio con mecánicos, ingenieros químicos y ambientalistas de Pichincha. El candidato Víctor Arauz llegó a Manabí y entre sus actividades de campaña visitó el mercado de mariscos Los Esteros en Manta. El postulante del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia se acercó a los comerciantes y pescadores para convencerlos de que voten por su proyecto político. ¿Qué voy a ganar? Eso, por eso le estoy diciendo. ¿Y usted me entiende? Juan Iván Cueva, candidato del movimiento Amigo, participó en un conversatorio con la prensa para presentar los proyectos de su gobierno, como ampliar la oferta académica en las universidades, crear centros multifuncionales de tecnología, deportivos y culturales, para evitar que los jóvenes caigan en manos del crimen organizado. Además, describió su plan denominado Plomo Cero Delincuentes, para combatir la inseguridad. Henry Cucalón, candidato del movimiento Construye, participó en un conversatorio con jóvenes y docentes de la Universidad Católica de Guayaquil. En el evento, anunció que delegará la administración de la salud pública al sector privado. Gran parte de los presidenciables anunciaron que desde este miércoles harán pausa a sus actividades proselitistas para prepararse para el debate de ese domingo, que se realizará en Quito y en el que participarán los 16 aspirantes inscritos.
Chalecos y camisetas púrpuras con colores similares al del partido oficialista usan funcionarios públicos en recorridos y entrega de donaciones que hace el gobierno. Expertos indican que no existe una diferencia para comunicar la gestión pública con los actos de campaña. Diego Puente con el reporte. Funcionarios con chalecos y camisetas moradas aparecen en actos públicos del gobierno. Este es el color del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional que auspicia la candidatura a la presidencia de Daniel Noboa. Los chalecos tienen el nombre de la institución y atrás, bordada, está la frase El Nuevo Ecuador. Empezaron a usarse a inicios de año, cuando también inició la campaña electoral. No lo llevan todos los trabajadores públicos, los lucen principalmente aquellos que atienden a sectores sociales. Por ejemplo, el personal que supuestamente da acompañamiento psicológico a los familiares de los 4 desaparecidos en las Malvinas. Trabajadores del Ministerio de Salud los lucieron en Esmeraldas durante visitas de avance de obras. Y los de Inclusión Económica y Social los llevan cuando donan cocinas de inducción o víveres a familias pobres. El domingo, funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA, los utilizaron cuando clausuraron la planta de tratamiento de agua potable de Machala. Igual sucede con funcionarios de las gobernaciones cuando hacen operativos de control. Trabajadores del gobierno entrevistados por Televistazo dijeron que aunque no existe una orden escrita, sus jefes les piden usar gorras, camisetas, corbatas o chalecos con estos colores en actos públicos y que cada uno paga lo suyo. Entonces, estas presidencias / campañas no nos han permitido a nosotros como público separar lo que es propósito de la presidencia y lo que es propósito de campaña. El púrpura, color del movimiento oficialista, es disruptivo en este momento. Y un púrpura mucho más encendido, con una tonalidad un poco más, entre comillas, alegre. Por supuesto, tiene que ver con esta situación de hermandad, de compañerismo, de familiaridad. Según él, porque se aleja de los colores políticos tradicionales. El púrpura también se usa en otras donaciones, como camionetas para asociaciones de agricultores. En Quito, los taxis deberán unificar sus colores. Una ordenanza puso fin a las restricciones que impedían que, por ejemplo, las unidades parroquiales que tenían otros colores distintivos ingresen a la urbe. Carla Delgado sigue este tema. El Consejo Metropolitano eliminó la subclasificación de taxis en Quito. Levantó las restricciones para que puedan operar en zonas urbanas y periféricas. Antes de la reforma, eran sancionados y multados por no respetar los límites por donde podían circular. Hasta este martes, Quito tenía 4 modalidades de taxis, que se distinguían por sus colores. El verde para taxis rurales, tenía autorización para dejar a pasajeros en Quito y regresar sin carreras a sus lugares de origen. El rojo para taxis periféricos. Taxis rutas, solo podían recoger pasajeros de un punto a otro, sin desviarse del camino en un sitio específico. Estos colores dejarán de existir. El negro para los taxis de ejecutivos autorizados para recoger a pasajeros únicamente en domicilios. Y el amarillo o convencionales que pueden recoger pasajeros en todo el distrito metropolitano se mantendrán sin cambios. La Agencia Metropolitana de Tránsito fijará el plazo para que los conductores pinten sus unidades de amarillo. La concejala Analía Ledesma explica por qué el Consejo aprobó el cambio que puso fin a la clasificación que estaba vigente desde el 2011. Y se va a mantener esta norma para que exista reactivación económica y libre movilidad y también se eviten los presuntos problemas de corrupción. Sabemos que los agentes metropolitanos de tránsito lo realizaban, tal vez en este caso cobrar ciertos dineros para que los taxistas ingresen presuntamente a la capital. El Consejo Metropolitano aclara que la tarifa se mantiene, 50 centavos para el arranque y para el kilómetro recorrido. En Quito circulan 26,000 taxis regulares. La NASA, junto con las empresas Firefly Aerospace y SpaceX, lanzaron la misión Blue Ghost 1. Además, ChatGPT ya puede ser su asistente personal. Implementó un programa de recordatorios y tareas pendientes. 2, 1, ignition. La NASA, junto con las empresas Firefly Aerospace y SpaceX, lanzaron la misión Blue Ghost 1 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. Llegará a la Luna en aproximadamente 45 días. Transporta 10 instrumentos científicos que estudiarán aspectos del entorno lunar, las características geofísicas del satélite. La información recopilada beneficiará a las futuras misiones.
ChatGPT puede ser su asistente personal. Ahora programa recordatorios y tareas pendientes. Así lo anunció OpenAI. Esta novedad está disponible en ChatGPT Plus, Pro y Team. Por el momento se desconoce cuándo llegará la versión gratuita. Los usuarios pueden configurar recordatorios simples, como cuando se caduca el pasaporte o el estado del tiempo. Luna es un robot mascota doméstico. Tiene 4 ruedas que funcionan como patas y brazos y 2 orejas que se mueven como las de un perro. Reconoce cuando los miembros de la familia lo llaman y cumple órdenes, como sentarse, dar la pata y traer la pelota. Se destacan sus funciones de seguridad. Vigila la casa cuando no hay nadie y envía notificaciones al celular si detecta movimientos. También puede usarse para realizar videollamadas mediante la cámara y micrófonos que tiene integrados. El violinista estadounidense Monty Bloom ofrecerá un concierto gratuito en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Además, en Quito se presentará un show denominado Miradas de Buenos Aires en la Casa de la Música. Estefanía Arias con la agenda cultural. Es considerado uno de los violinistas más dinámicos y versátiles de Estados Unidos. Monty Bloom ofrecerá un concierto gratuito en Ecuador. En el escenario lo acompañará la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, bajo la dirección de Manuel Campos Loor. El espectáculo será en el Teatro Centro de Arte en el Puerto Principal este jueves 16 a las 20 horas. Una historia de amor imposible de Efraín y Alicia, que recorre la convulsa primera mitad del siglo XX en Colombia. Mudos Testigos es uno de los filmes que forma parte de la muestra Lo Mejor del 2024, organizado por la Cinemateca Nacional en Quito. En total se proyectarán 8 películas. Las funciones gratuitas comienzan desde este miércoles 15 hasta el sábado 18. Lo mejor de la música argentina con proyecciones e historias de la ciudad, sus lugares y tradiciones más icónicas. Miradas de Buenos Aires es el concierto que se presentará en la Casa de la Música en Quito. Interpretado por el dúo Vivos Bárbaros, integrado por Rocío Frías en la guitarra y Joaquín Carvajal en el acordeón. En el escenario también estará el pianista Paco Godoy y el violinista Gerson Eguiguren. El show será este viernes 17 a las 20 horas.